indique iniciarnos con la oración y pues de mi parte nada más darle la bienvenida a todos los que pudieron estar y sabemos de algunas personas que nos avisaron que no pueden porque están trabajando, entonces Rosa va a estar grabando la presentación. Adelante, Padre. No sé si me están escuchando ahí. Sí. ¿Están viendo la presentación? ¿Perdón? ¿Están viendo la presentación? Sí, se mira muy bien, Padre. ¿Se mira muy bien? ¿Y la presentación o yo? La presentación, a usted lo escuchamos muy bien. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo era esto. Ahora sí. Vamos a hacer esta oración, que es la oración de Santo Tomás de Aquino antes de estudiar. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que tan maravillosamente dispuesto a las partes del universo, tú nombrado con todo derecho fuente de luz, sabiduría, dígnate iluminar las tinieblas de mi inteligencia con un rayo de tu claridad tan potente que irradia mi vida de fe, mi salud física, mental, espiritual, a mi efectividad y mi voluntad. Tú que llenas de sabiduría la lengua de los infantes, mueve también la mía y derrama en mí la gracia de tus bendiciones. Otórgame penetración para comprender, capacidad para retener, método y facilidad para adquirir, sagacidad para interpretar, fluidez abundante para expresar lo adquirido y fortaleza física y mental. Dispone tú los comienzos, dirige el proceso y corona el fin. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, todos me están escuchando bien, ¿no es cierto? Padre, todos estamos en mute para que no lo interrumpamos, entonces Bueno, sí, sí. le hacemos con el dedito arriba para que sepa. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que ahora sí, ahora estoy viendo. Lo que pasa es que yo no, claro, mi cámara no funcionaba porque tiene una tapita. Bueno, ahora sí que solucionamos los problemas técnicos después de 15 minutos. Creo que es muy interesante para que podamos, ya que somos nosotros maestros, catequistas, introducirnos en los escritos de uno de los más importantes, o más importantes, que tiene la Iglesia Católica, que es Santo Tomás de Aquino. Y él tiene un escrito que es muy simple, que es un escrito de catequistas, para catequistas. Él predicaba a gente sencilla en Nápoles y predicó, y de ahí surgieron 3 escritos, que es el comentario al credo, al Padre Nuestro y al Ave María. Vamos a tratar de estudiarlos de a poco a todos en este tipo, sobre todo para ver la claridad que él tenía y cómo, qué claridad y cómo nos ilumina a nosotros para poder nosotros vivir la fe y cómo poder enseñarla. Simplemente vamos a ver el prólogo de lo que llama el credo comentado, y precisamente porque es el credo es lo que necesitamos, es la fe. La fe es ese don, esa virtud teologal que viene de lo alto, por lo cual creemos en Dios y creemos en todo lo que Él hizo y enseñó. Entonces, lo primero que dice en el comentario, en el prólogo, cuando empieza este librito o estas predicaciones, dice que la primera cosa necesaria al cristiano es la fe, sin la cual nadie puede llamarse cristiano. O sea, si uno no tiene fe, no puede llamarse cristiano. Y dice que la fe nos proporciona 4 bienes, 4 beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio de la fe? Primero, que el alma se une a Dios. Pues por la fe el alma cristiana celebra como una especie de matrimonio: te desposaré conmigo en la fe.
O sea, cuando uno tiene fe, el alma se une a Dios porque lo conoce. Por eso, dice Santo Tomás, que cuando alguien se bautiza, primero confiesa la fe. Se le pregunta, ¿crees en Dios? Porque el bautismo es el primer sacramento de la fe. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, el que crea y sea bautizado se salvará, en Marcos 16:16. Porque bautizarse sin fe no sirve de nada. Y dice Hebreos 11:6, sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el primer beneficio, el primer bien que nos trae la fe, dice Santo Tomás, nos une a Dios. Él usa esa cita de Oseas 2:20, que es como un desposorio. Nos unimos a Dios por medio de la fe porque ya lo conocemos. Segundo beneficio de la fe es que por la fe se incoa en nosotros la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a tener de forma anticipada la vida eterna. Comienza, incoa quiere decir que comienza a estar en nosotros. Y porque la vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Dios cara a cara. ¿Sí? Entonces la fe es conocer a Dios, no cara a cara, sino precisamente por ese don sobrenatural, porque es la fe, pero es conocerlo. Y al estar conociéndolo, ya tenemos en semilla, de alguna manera, la vida eterna. Por eso dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Entonces, si la vida eterna es conocer a Dios cara a cara, el tener fe, que es conocer a Dios, que sea a través de la fe en forma más oscura, no cara a cara, es el comienzo de la vida eterna. Por eso, en Hebreos se dice claramente que lo conoceremos tal como es. Y por eso en Juan 20:29 está esa bienaventuranza, la agrega después nuestro Señor Jesucristo, cuando Tomás no cree, dice, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Juan 20:29. Entonces la fe, primer bien, nos une a Dios. Segundo bien, ya empieza a estar en nosotros la vida eterna, porque la vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios. Y el tercero, que la fe dirige la vida presente. Para que el hombre viva bien, ha de tener los conocimientos necesarios para vivir bien. Si se viera forzado a adquirirlos todos por medio del estudio, o no lograría, o solo lo lograría tras largo tiempo. O sea, el entender qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna, la verdadera sabiduría, el hombre por sí mismo no lo alcanzaría, o si lo alcanzaría le tomaría mucho tiempo. Y por la fe corremos con esa ventaja, porque nos enseña la fe todo lo necesario para vivir bien, que hay un solo Dios, que Dios castiga, que premia a los buenos y castiga a los malos, que hay una vida eterna, etc. Y todas estas verdades, Dios justo, Dios que premia, Dios que castiga, una vida eterna, todo esto que conocemos por la fe, nos estimula a practicar el bien y evitar el mal. Esa es la sabiduría. Que no podríamos llegar a conocerlo por nuestra inteligencia, pero después de mucho sacrificio, si es que lo logramos. Y por eso, como nos hace practicar el bien y evitar el mal, dice el profeta Habacuc, que el justo vive de la fe. Y Santo Tomás hace una observación muy interesante. Dice que ningún filósofo antes de la venida de Cristo, aún con todo su esfuerzo, pudo saber acerca de Dios y de las cosas necesarias para la vida eterna, lo que después de su venida sabe cualquier, él dice, viejecilla por medio de la fe. Y esto es así, si uno se pone a pensar, por ejemplo, Aristóteles, él vivió antes de la venida de Jesucristo, un griego.
y un sabio realmente, una inteligencia poderosa, pero llegó a conocer a todos, a establecer principios filosóficos, pero no llegó a conocer lo que nosotros conocemos. La Santísima Trinidad, como es Dios, la inmensidad de Dios, el infinito, las perfecciones, todas las cosas que nos llegan por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la tradición, por medio de la Iglesia, por medio de la fe. Nosotros sabemos más que él en ese sentido. Más que el propio Aristóteles o Sócrates, porque ellos no tenían la ayuda de lo alto para conocer a Dios y cómo vivir bien. Ellos adquirieron una sabiduría que era grande, pero ciertamente una sabiduría humana. Por eso dice el profeta Isaías, la tierra está llena del conocimiento de Dios. O sea, la fe nos dirige esta vida presente. El cuarto beneficio, dice Santo Tomás, que nos trae la fe, es que la fe nos ayuda a vencer las tentaciones. Pone esta cita de Hebreos 11:33, que los santos por medio de la fe vencieron reinos. Y después se empieza a decir, ¿de dónde procede la tentación? La tentación procede de tres maneras, que va a ser del diablo, del mundo o de la carne. El diablo te tienta para que no obedezcas a Dios, ni te sometas a Él, y esa tentación se elimina con la fe. Pues por la fe conocemos que Él es el Dios, el Señor de todos, y por lo tanto hay que obedecerlo. Conocemos los bienes que significan obedecer a Dios. Conocemos lo que le pasó a Adán y Eva por haber desobedecido. Y por eso en 1 Pedro 5:8 dice, vuestro enemigo el diablo merodea buscando a quien devorar como león rugiente, resistirle firmes en la fe. Entonces la fe nos hace vencer las tentaciones del diablo. Y la fe nos hace vencer las tentaciones del mundo. ¿Cuáles son las tentaciones del mundo? La prosperidad, las dificultades que nos ponen. En cambio, por medio de la fe nosotros conocemos que hay una vida infinitamente superior a esta, eterna, que es una felicidad perfecta, y por lo tanto uno puede despreciar la prosperidad pasajera de este mundo y evitar las dificultades, porque sabemos que hay una vida eterna. La victoria que vence al mundo es nuestra fe, 1 Juan 5:4. Vemos que hay bienes mayores, vida eterna por la fe, por lo tanto podemos pasar por este mundo con esperanza, y también nos enseña a creer que hay males mayores, que es el infierno. Y finalmente, la fe nos hace vencer las tentaciones de la carne. La carne que nos tienta a empujar con gozos momentáneos de la vida presente, pero la fe muestra que si lo buscamos desordenadamente vamos a perder los gozos eternos. Hay que ordenar. Entonces, por eso dice Efesios 6:16, embrazando o abrazando siempre el escudo de la fe. Entonces dice Santo Tomás, por estas cuatro razones: primero, porque la fe nos une a Dios; segundo, porque la fe es el comienzo de la vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Dios; tercero, porque la fe nos guía la vida presente, tenemos una sabiduría muchísimo superior que cualquier otro filósofo de antiguo, antes de la venida de Jesucristo. Y la fe nos ayuda a vencer las tentaciones del demonio, del mundo y de la carne. Por lo cual dice, como introducción, de lo cual resulta muy claro que es muy útil tener fe. Y como hace Santo Tomás de Aquino en su método, ya sea en este escrito, en las sumas teológicas, él
responde a objeciones que se le ponen. Y una objetada dice, es necesidad creer lo que no se ve, las cosas que no se ven no deben creerse. Y eso es algo que ya lo hemos hablado por muchas veces, que no es necio creer algo que no se ve, podemos conocer algo por los efectos que produce. Y él dice, en primer lugar, la misma limitación de nuestro entendimiento resuelve esta dificultad. Pues si el hombre pudiese conocer perfectamente por sí mismo todas las cosas, visibles e invisibles, sería necesidad creer las cosas que no vemos. Podríamos conocer todo. Pero nuestro conocimiento es tan débil que ningún filósofo pudo jamás investigar totalmente, dice, la naturaleza de una mosca. Y así cuenta, lo que contaba el otro día en la misa, que un filósofo vivió 30 años en soledad tratando de conocer la naturaleza y la conducta de una abeja. Y no lo logró. O sea, nuestro entendimiento es tan limitado que por lo tanto es necesario creer en las cosas que no podemos llegar a percibir. No es necesidad de empeñarse en creer en Dios tan solo lo que el hombre puede averiguar por sí mismo. Y sabemos, como dice el libro de Job, grande es Dios y sobrepasa todo nuestro saber. O sea que por la fe creemos cosas que no son patentes a nuestros ojos. En segundo lugar, dice, no es necio, no es absurdo creer en las cosas de fe que no vemos, porque dice, si hay un experto que afirmase algo de su competencia, y un ignorante dijese que no era como la enseñanza, él lo enseñaba, ese ignorante, dice, sería estúpido. O sea, si hay alguien que nos está explicando algo que realmente sabe, y nosotros lo entendemos, a mí me pueden explicar un principio de física, y yo no le puedo discutir al profesor de física, tengo que aceptar su autoridad. Sería necio discutirle y no creerle. Y por lo tanto, lo dice claramente, así que el entendimiento de un ángel supera el entendimiento del mejor filósofo, más que el de al de ignorante. Por lo tanto, sería tonto el filósofo que no le creyera un ángel. Pero mucho más tonto es no creerle lo que dice Dios. Muchas cosas se nos han sido mostradas que exceden el entendimiento del hombre, dice el libro del Eclesiástico. Y después sigue diciendo, en tercer lugar, puede contestarse que si uno no quisiera creer más que lo que conoce, no podía vivir en este mundo. Pero sería imposible vivir. Y él da unos ejemplos. Por consiguiente, es necesario que el hombre crea a alguien acerca de las cosas que no puede saber por sí solo. Y dice, pero a nadie hay que creer como a Dios, porque no creen las cosas de la enseñanza de la fe, no son sabios, sino tontos y soberbios. No se podría vivir en este mundo si uno no cree. Uno puede creer que fulanito es su padre, que el camión va a tal lado, uno vive haciendo actos de fe, y esos actos de fe son necesarios, le creemos, no podríamos vivir sin actos de fe humana. Entonces, ¿cuánto más dice? No podemos vivir sin fe en Dios. 1 Timoteo 6:4, el que es soberbio no sabe nada, el que no quiere aceptar lo venido de Dios, que no lo puede conocer por sí. Y después dice Santo Tomás, como terminando esta presentación de la fe, en el prólogo de este libro, dice, Dios testifica que sus enseñanzas son verdaderas. ¿Y cómo lo testifica? Y dice,
En otra época, cuando se enviaba un mensaje, el rey le ponía un sello, ¿no? Un sello de cera, lacrado, por el cual nadie podía osar a decir que ese mensaje no provenía de la voluntad del rey. Y en el caso de las enseñanzas de Jesucristo, dice, el sello de que esa enseñanza viene de Dios son precisamente los milagros con los que Cristo confirmó las palabras de los apóstoles y de los santos. Confirma con los milagros esos hechos que pueden ser hechos solamente por Dios, esos portentos. Jesucristo el que los hace porque es Dios. Y por lo tanto, si esos hechos son milagrosos, son divinos, su enseñanza obviamente es divina y confirma que esa enseñanza viene de lo alto. Y después, para finalizar, Santo Tomás pone un argumento muy interesante, de mucho sentido común. Dice, si dijeras que nadie ha visto milagros, te respondo, he sabido que el mundo entero daba culto a ídolos y perseguía la fe de Cristo, según narran hasta los mismos historiadores paganos, o sea, no cristianos. Pero ahora se han convertido a Cristo todos, hablando de la época de cristiandad, Santo Tomás. Ahora se han convertido todos, sabios, nobles, ricos, poderosos y grandes, ante la predicación de unos sencillos, pobres y escasos predicadores de Cristo. Dice, los 12 apóstoles, que eran pobres, sencillos, lograron convencer a sabios, nobles, ricos, poderosos y grandes de aceptar la fe de Cristo. ¿O se ha realizado esto con milagros o sin hechos? Si se realizó esta conversión por medio de milagros, se tienen la respuesta, se han hecho milagros. Pero si no hubo ningún milagro, dice, no pudo darse milagro mayor que el mundo entero se convirtiese sin milagros. No necesitamos más esta nación. Dice, no hay milagro más grande, dice otra traducción, que haber convertido al mundo entero a la fe de Cristo sin milagro. Esa conversión en sí misma es un milagro si alguno duda que haya algún milagro. Y por lo tanto, concluye Santo Tomás, nadie debe dudar acerca de la fe, sino creer las cosas de la fe, más que las que puede ver, porque la vista del hombre puede engañarse, pero la sabiduría de Dios jamás se equivoca. Dice, no podemos dudar de las cosas de fe. Son más ciertas que las cosas que uno ve, porque uno puede equivocarse, engañarse. Pero la fe que viene de Dios, o la sabiduría que viene de Dios, jamás se equivoca. Y esta es simplemente la presentación. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Después yo quería hablar una cosita muy simple acerca de esto. Bueno, Rosalina, no sé si quiere, si alguno levanta la mano, que le pregunte, y si no, yo sigo explicando. Claro. Yo no estoy escuchando nada, ¿eh? Sí, en este momento se les invita que quien quiera preguntar algo, abra su micrófono para que el padre escuche su pregunta. No tenemos a nadie que quiera preguntar algo o si no es pregunta, algún comentario al respecto. Padre Walter. Sí. Escuché que, bueno, que hay una niña que dice que no cree en Dios. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se puede, bueno, hay, para los niños o los jóvenes no es difícil, no hay que ir muy rebuscado para buscar que realmente Dios existe, ¿verdad? Uh-huh. Pero para los jóvenes, los niños que empiezan a crecer, que tienen un desarrollo continuo, a veces una pregunta tan sencilla se vuelve complicada cuando
no se les da una respuesta adecuada, ¿verdad? ¿Usted qué aconseja en este caso? A mí no se me ha presentado un caso así, ¿verdad? Por supuesto, pero pues yo creo que tenemos que estar listos a dar una respuesta adecuada a los jóvenes o a los niños. Los niños no van a hacer esas preguntas. Bueno, recuerdo que un niño de 7 años de edad dijo que, ¿quién hizo el huevo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Aparentemente es una respuesta muy, si se pone a pensar en eso, le va a dar uno vueltas a esto, ¿verdad? Padre, yo espero cómo se va a responder a una pregunta que es un poco más complicada, en la que se piensa que Dios no hay razón de aprender la religión. ¿Usted qué contestaría con eso, padre? Bueno, primero hay que ver que si realmente no creen en Dios o dicen no creen en Dios. Y después, lo primero que hay que hacer es tratarla con mucha caridad, darle buen ejemplo y preguntarle por qué no cree en Dios. Entonces, ahí uno puede responderle de acuerdo. Puede haber muchas razones, porque puede haber, a veces no creen en Dios porque dice, bueno, porque mi padre se fue, me abandonó. Entonces uno habla de Dios Padre y ellos asocian la imagen de Dios Padre con la imagen del Padre humano, ¿no es así? Entonces me parece que para darle una respuesta hay que saber por qué dice que no cree en Dios, cuál es la razón. Y de ahí uno después tiene que darle la respuesta con mucha calma. Ok, gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, yo tengo acá una tarea para los catequistas. Y para Rosalinda y Rosa Milanés también. Nadie se sabe. Bueno, yo no sé cuánto tiempo queda con el Zoom por eso le voy a presentar esto para que realmente lo aprovechemos, porque hemos pagado esta plataforma, muchos se han suscrito, pero en primer lugar, aprovechenla, porque sale bastante dinero, y es para que todos los parroquianos lo puedan usar. Suscribirse, que es gratis, tienen que ir primero en el browser, en la computadora, en el teléfono, pero no bajar la aplicación, sino ir al browser, van a form.org, después vas en Sign Up, y dice Sign Up as a Parishioner, como ven ahí. Después ponen el código postal de la parroquia, y van a poner a seleccionar la parroquia, aparece ahí, San Francis of Assisi de la Roosevelt Road. Hay que poner el zip code porque hay otros San Francisco de otros lugares. Entonces es más fácil encontrarla con el código postal. Y después ya uno pone el nombre, el email, y uno ya puede entrar gratis a la plataforma Form. Si piden una tarjeta de crédito es porque han hecho las cosas mal. Entonces, una vez que entraron, ellos tienen acceso a todos, y tienen cosas en español y cosas en inglés. Es muy importante que lo usemos. De ahí pueden sacar incluso cosas para la catequesis. Y una vez que ya entraron, ahí sí pueden ir al teléfono o a la tableta y bajar la aplicación. Pero yo lo que quiero pedir, como se viene la Cuaresma, le voy a pedir a todos los catequistas, incluidas las directoras, que vayan a este programa. Son cuatro capítulos de un promedio de 25 minutos cada uno. Se llama Perdonado, que está también quedan 10 minutos acá. Está también en inglés, se llama Forgiven, y son 4 capítulos muy bien hechos que explican acerca de la confesión. Incluso, si ven ahí abajo, a la derecha, hay uno que está la confesión explicada para niños. Y ahí pueden sacar ideas para explicarle a los niños. Como es el tiempo de Cuaresma, creo que le voy a pedir a todos que lo miren. No
no toma mucho tiempo. Y después yo hay unas guías para responder, para hacer preguntas que ya la vamos a aplicar en otro momento. Entonces le voy a pedir que por favor, como parte de la formación de catequética, vayan al form y vean durante la cuaresma, con 4 capítulos, de en promedio 25 minutos, todo acerca de la confesión, para que aprendamos más y aprendamos a confesarnos mejor y podamos enseñarle a los niños cómo confesar. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Muy bien. Rosalinda. Sí, muy bien. Creo que fue muy claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si alguien intentó ya entrar y que no haya podido. Cualquier comentario o pregunta sobre la aplicación de Form. El señor Rogelio. Rogelio tiene una pregunta. Sí, ¿se acuerda, señora Rosalinda, que le entregué los libros de los niños de primer año de lo que estamos ahorita y que no hay algunos que no tomaron confesiones? Y le pregunté a usted qué va a pasar con esos niños o qué va a pasar con las confesiones, si las pueden tomar para que rellenen ese espacio del libro anterior que terminó, o qué va a pasar con ellos para yo darles una explicación a los papás. Mire, el librito nuevo que se les entregó también tiene espacio para que anoten ahí las confesiones. Entonces, lo que usted, lo único que usted puede hacer es motivarlos a que se confiesen, hacerlos conscientes, o sea, darles la parte educativa. Si van o no, ya va a ser cosa de ellos. Yo creo que padre puede agregar un poquito acerca de por qué quitamos el que pidan que el sacerdote que los confiese tenga que firmar. Sí. Pues por esa razón es de que yo quiero hacer énfasis en que lo que usted puede hacer le queda por hacer usted y los catequistas. Incluso a mí, cuando hablé con los padres, es traerlo a conciencia de ellos, ustedes como sus catequistas, enseñarles, hablarles, pero ya la parte de si lo hacen o no queda en manos de ellos. Realmente no podemos forzarlos. Entonces, no se sienta mal usted. Si está haciendo su parte, está haciendo bien. Sí, muy rapidito porque creo que esto se va a cortar en 5 minutos. Ya va a haber una junta, Rosalinda lo va a anunciar, donde yo no voy a hablar, entonces se van a poder hablar estos temas por Zoom también, ¿no es cierto? Sí, correcto. El tema es muy simple. La idea fue, lo que pasa es que se interpretó mal por algunos, el de las confesiones es crear el hábito de confesarse, o sea, que entiendan que si hay pecado mortal, tienen que confesarse inmediatamente, si no hay pecado mortal, que regularmente se confiesen cada mes al menos para que limpiar el alma y ir corrigiendo los defectos. Pero algunos padres no lo entendieron así, entonces mandaban, por ejemplo, a los niños que se confiesen 3 días seguidos, ya llenaban todo el libro. O los obligaban a confesarse, y yo no me quiero confesar. Entonces, la confesión es muy delicado y no puede jugar con el sacramento, porque algunos no lo entendieron, entonces lo mejor que quede como, al menos que esté avisado, aconsejado, y después la responsabilidad de uno hacerlo. Uno puede obligar a venir a clase, obligar a venir a misa, a firmar, pero con la confesión es mucho más delicado porque puede ser una confesión sacrílega, y entonces es mejor. Eso después lo vamos a hablar, ya que Rosalinda va a anunciar una junta para estas cosas. Sí. Pero antes de abandonar ese punto, señor Rogelio, en el nuevo librito puede enfatizarles que ahí pueden anotar sus confesiones, que también vamos a recoger después. Que lean la parte de atrás del librito, está explicado. Sí, muchas gracias. Y podemos platicar después más si usted cree conveniente. ¿Alguien más que quiera? Nos quedan como 5 minutos. Muchas gracias por la explicación. Bueno, yo después, si me haga acordar Rosalinda, le puedo mandar los links donde hay
donde está ese librito, si lo quieren leer, de Santo Tomás, o yo tengo el archivo. Y después estaba trabajando aquí con algunos materiales que después lo vamos a tratar de copiar para que puedan ayudarles, libros de catecismo de antes, que son buenos y nos ayudan a preparar mejor las clases. Perfecto. Gracias, padre. Muy bien, jóvenes y no tan jóvenes. Gracias. Jóvenes en el interior, padre, y de espíritu. Muy bien, pues entonces si no hay preguntas, nuevamente agradecer a todos por todos los que se conectaron, y sabemos muy bien, esto queda grabado, y sabemos muy bien que quienes no estuvieron no fue porque no quisieran, así que también a ellos los incluimos en nuestras oraciones. Y sí, más adelante vamos a programar una reunión para hablar de otros detalles. Sé que hay preguntas y pues nos gustaría dar ese momento. Así que próximamente les daremos fecha, hora y día. Queremos hacerlo también de forma virtual para que puedan aprovechar más personas. Entonces, si no hay más preguntas, podemos darle nuevamente al padre para que nos dé su bendición. Los que van manejando, que estén atentos a la ruta, Sí. vayan a chocar. Sí. Bueno, el Señor está con ustedes. Y Con su espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Que